cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta oportunidad nos corresponde iniciar la conversación sobre las últimas páginas del capítulo 9 del libro Arte y Filosofía. Quisiera empezar con una anécdota que creo que tiene valor para abordar el asunto fundamental de este fragmento. Alguna vez en las actividades de la Fundación Entre Líneas leímos el cuento Un padre de familia de Anton Chejov. Uno de los participantes, un hombre de mediana edad, nos contaba que su reacción inmediata con respecto a ese cuento fue la de sentirse muy afectado. No sabía cuál era el sentido de esa afectación, no sabía cómo interpretarla, pero este cuento había causado un efecto particular sobre él. Es decir, que a diferencia de otros relatos que quizá él había entendido, comprendido, disfrutado, que lo habían interrogado, este tenía un efecto aún más profundo. Este generaba una afectación que él la sentía como algo que lo conmovía profundamente, que lo desubicaba, que lo afectaba en su ser mismo. Al cabo de unos días, él nuevamente nos contó que ya alcanzaba a comprender mejor cuál era el tipo de afectación que este cuento le había suscitado. Él nos decía que este cuento había resultado particularmente relevante porque él sentía que el padre de familia de este cuento revelaba quién era él. Es decir, que no había tenido una sensación o una percepción más bien del personaje involucrado en el relato como un personaje ajeno, sino que se había podido identificar con este personaje. Este personaje le hablaba de sí mismo y este personaje le revelaba que su permanente carácter irritable se caracterizaba por recaer sobre todo sobre las personas muy cercanas, especialmente los niños con los cuales tenía cercanía, y que esta irritabilidad se generaba por causas ajenas a estas personas que la padecían. Entonces, como en este relato de Chejov, en el que hay un niño que tiene que padecer la ira de su padre porque ha perdido las apuestas, este hombre que asistía a las actividades de la Fundación Entre Líneas se dio cuenta que él también convertía a los otros en objeto de su ira de forma absolutamente inmerecida y sin conexión alguna con sus comportamientos, sino más bien en relación con sucesos externos que él no era capaz de afrontar directamente y para los cuales encontraba un alivio o una forma de expresión en la irritabilidad con su familia e, insisto, con los niños que tenía alrededor. Señalo esto para pensar el problema de las verdades del arte. Nosotros hasta el momento habíamos podido decir con alguna seguridad que el arte era una forma de conocimiento y que el arte revelaba una forma de la verdad. Ya sabíamos que no se trata de la verdad argumentada, analítica y razonada, sino de otra forma de la verdad. Hasta el momento no habíamos podido decir qué tipo de verdad es la que provee el arte. Y considero que este apartado del texto Arte y Filosofía nos provee elementos fundamentales para responder esa pregunta. Estanislao Zuleta nos dirá, a partir del psicoanálisis, que las verdades del arte, las verdades que el arte ofrece, se caracterizan por los efectos que generan y que se presentan a partir de indicios. Entonces,
la verdad del arte no pretenderá ser una demostración objetiva y universal de un fenómeno abstracto, sino que la verdad del arte aparecerá en los efectos que ésta cause en cada sujeto, en que cada persona se vea conmovida por la obra de arte que está apreciando, se vea interrogada, se vea afectada. Y como señalaba, estas verdades suscitadas por el arte, que se revelan a partir de sus efectos, se presentan como indicios. Y Estanislao Zuleta señalará que estos indicios tienen que ver con la capacidad de producir mutaciones. Y además señala que los efectos de la verdad producida por el arte recaen sobre la conciencia misma. Zuleta dice, es decir, sobre la inhibición y sobre la represión. Entonces tenemos que cuando el arte genera un efecto de verdad, se producen las condiciones para una transformación y para una interrogación de sí mismo. En otros términos, uno podría decir que la verdad a la que puede aspirar con relación al arte es a un efecto de profunda conmoción de lo que se es, de desajuste con respecto a la identidad que se presentaba o se exhibía hasta entonces y de apertura de posibilidades para la transformación. No estamos entonces ante una forma de la revelación. La verdad del arte no es una forma de revelación que desvele en términos absolutos un objeto abstracto, sino que la verdad del arte es un efecto de conmoción, de desubicación, de difusión de los límites que constituyen la identidad y de generación de posibilidades para la transformación. Ambas cosas, insisto, en términos de Zuleta, aparecen como indicios y como efectos, es decir, no como algo que se presente de forma acabada y definitiva. Estamos entonces más que ante expresiones de la clarificación inmediata, ante la apertura de posibilidades. Es más bien la apertura de una posibilidad y no el hallazgo de una verdad objetiva y definitiva. Esto resulta importante para ir entendiendo el estatuto del arte, porque hay quienes dicen que como el arte no es una forma de la argumentación y del razonamiento que conduzca a la clarificación absoluta de un objeto, entonces no tiene sentido. Cierro este comentario con dos elementos que también nos provee Estanislao Zuleta y que resultan muy importantes para la reflexión que venimos haciendo. Zuleta señala que el ser humano tiene una potencia identificadora. Interpreto esto como el señalamiento de que los seres humanos somos seres de la identidad. Somos seres que apropiamos unas determinadas formas de ser, nos esforzamos por hacer de estas una unidad coherente y rechazamos otras expresiones que la vida puede cobrar. Sin embargo, Estanislao Zuleta es muy preciso en señalar que este es un esfuerzo permanentemente amenazado. El ser humano se esfuerza por una identidad unitaria, pero en su esfuerzo se ve ante múltiples objetos que hacen que esta identidad única, definida, cerrada, imperturbable, sea algo imposible. Podría decirse entonces que el ser humano es una criatura de identidad precaria, que al tiempo que intenta crear una identidad unitaria se ve enfrentado a múltiples amenazas. Y sin embargo, uno podría decir que allí radican sus mejores posibilidades. Entonces el arte se presenta como un ámbito en el cual la identidad se puede poner en juego.
y las amenazas que sobre éstas se presentan se pueden eventualmente traducir en formas cualificadas de la identidad. Estamos entonces en una dinámica de identidad y desidentidad, de intento de unidad identitaria, pero al mismo tiempo de cualificación de la identidad o de apertura de la identidad a partir de las amenazas que sobre ésta se presentan. Quien se acerca al arte entonces expone su identidad y la expone con el riesgo de angustia que esto implica de perder las condiciones para que se sostenga una forma de la identidad, pero también con la posibilidad de abrirse a otras formas de la identidad que permitan, como lo dice Stanislao Zuleta, un mundo y unas formas de ser más vivibles, dice Zuleta. Uno podría decir en otros términos que esta puesta en riesgo de la identidad podría implicar el hallazgo de formas más gozosas del ser. Finalmente, dice Stanislao Zuleta que el mundo de lo humano es un mundo interpretable. No es un mundo que se constate en términos objetivos y empíricos, sino que está abierto siempre y solamente se accede a este desde la interpretación. El arte es entonces también una herramienta de interpretación del mundo. Esta era entonces la elaboración que quería presentar a partir del texto de Stanislao Zuleta y en torno a la pregunta de las verdades del arte. Esperamos que la discusión colectiva, los aportes de los integrantes de este seminario permita seguir interrogando y elaborando una mejor interpretación de este texto. Muchas gracias por su atención.